Una de las cosas por las que luchó Joselito el Gallo fue por hacer que fuera más gente a los toros, ¿no? ¿Cómo hacer que fuera más gente a los toros? Pues él, como sabéis, emprendió un proyecto de Plaza de Toros, que es la Plaza de Toros Monumental, que estaba en la avenida de Eduardo Dato, cuando allí no había nada, era campo, y era una plaza de toros que de alguna forma no, sino que rivalizaba completamente con esta plaza en la que estamos, que era la única que tenía privilegio para dar festejos de toros. Y bueno, pues se construyó esa plaza de toros monumental por el empeño de Joselito el Gallo, una plaza de toros que tenía capacidad para 23.000 espectadores, creo, o sea que duplicaba casi en la foto que tenía la maestranza, y una plaza de toros que desgraciadamente con la muerte de Joselito pues perdimos su memoria y perdimos. Hay mucha gente que, bueno, incluso en Sevilla, pues que no conoce esa historia de esa plaza de toros, siendo una historia pues de aquí, de la ciudad, ¿no? Y reciente, relativamente reciente, porque claro, la plaza, creo que no sé si en el año 31, no sé, digamos que no hace tanto, ¿no? Y ahora mismo, no sé si yo creo que casi todos los que estamos aquí conocemos la historia monumental. Y ahora lo único que queda es una pequeña puerta que está dentro de la avenida Eduardo Dato, que da justo a la entrada de un parking en superficie de un bloque de pisos. Es decir, cuando uno ve las fotos de lo que era esa plaza de toros y lo que significó para la historia del toreo, pues bueno, pues te vienen muchos recuerdos a la mente, ¿no? Y ahora, pues hoy en día se da la paradoja precisamente de eso, ¿no? De que este proyecto que tenía Joselito el Gallo de hacer plazas de toros para abaratar los precios y para llenarlas de público, hoy las tenemos plazas de toros más grandes y tenemos plazas de toros vacías. O sea, ¿qué ocurre? Si tenemos suerte que la plaza de toros es tan bonita como esta, pues tenemos una plaza bonita y por lo menos podemos admirar la belleza de los arcos y de un monumento en sí, ¿no? Pero es verdad que también tenemos plazas de toros mucho más modernas, que son plazas multiusos, que son plazas con una acústica también que no es la de la banda tejera aquí en Sevilla. Y bueno, aquí nosotros tenemos, la verdad que tenemos esa suerte, ¿no? Y es eso, ¿no? Es decir, se da esa paradoja de decir, queríamos plazas de toros más grandes para que los precios fueran más baratos, y resulta que tenemos plazas de toros más grandes, pero con los mismos precios caros de siempre. Entonces, bueno, tenemos esa paradoja y ese sinsentido, porque está claro que el público tiene que tener un atractivo y tiene que tener un aliciente, y bueno, en realidad, vuelvo a quedar y vuelvo a decir que las plazas de toros son el escenario donde mejor se reflejaba el estado de la nación. Y eso también pues pasa, ¿no? Hay crisis en España, hay crisis económica en todos los sectores, hay crisis en los toros, hay crisis en las taquillas, hay crisis de público, y ya digo. Aquí tenemos un claro ejemplo, en Sevilla, cuando llegan las novilladas de promoción en el mes de julio y los precios son más baratos, pues vemos que la plaza de toros se llena. Y cuando vemos que hay buenos carteles y que son carteles que gustan al aficionado, pues vemos que las plazas están llenas. Y yo creo que no hay nada más bonito que una plaza llena que no una plaza de toros vacía, ¿no? Y ya digo, quienes llenan las plazas son los aficionados, y quienes llenan las plazas es el público, en definitiva. Y el público es quien decide a qué toreros quiere ver y a qué toreros no quiere ver. O sea que de alguna forma, aquí volvemos a mezclar y a entrelazar los temas, ¿no? El público por sí mismo no decide, el torero por sí mismo no decide, el ganadero por sí mismo no decide, los empresarios por sí mismos no deciden. Algo tendremos que hacer para que vayamos juntos de la mano, ¿no? Y consigamos, bueno, pues que haya esa comunión o esa reunión entre todos, porque si cada uno va haciendo... El empresario hace unos carteles como él quiere, piensa que son los mejores, pero luego, si no hay abonados, no hay público que compra esas entradas, él puede pensar que ha hecho los mejores carteles de su vida, pero está claro que si el público no va a la plaza es que algo no lo ha hecho bien. Si los toreros matan un determinado tipo de toros y luego los toros salen al ruedo y no sirven, pues también habrá que pensar que a lo mejor ese no es el tipo de toro con el que hay que venir. O sea, es decir, que creo que hay que hacer una reflexión, cada uno por su parte, y está claro que hay que hacerla, ¿no? que es necesario. Y decía que ese interés y esa pasión que hemos visto que despertaban los toreros
me planteo, me pregunto si realmente esa pasión y ese interés que había por los toros antes existe ahora. Y en este caso, pues tengo que lamentarme porque la respuesta no es a lo mejor tan positiva como me gustaría, ¿no? Porque pienso que no. Que ahora mismo pues no hay esa pasión, no hay ese interés como había antes, y eso depende muy mucho de nosotros. O sea, nosotros tenemos que luchar para que eso cambie, ¿no? Tenemos que ilusionar de alguna manera con algo y somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Porque no, ya digo, no podemos olvidar que somos nosotros quienes decidimos. Y si me pienso en si ahora mismo existe algún torero que pudiera llevar a tanta gente como llevaba Joselito y Belmonte a los toros, solo se me ocurre quizás uno, y porque además no lleva solamente aficionados, sino que lleva a todo tipo de público, y en este caso hablo de José Tomás, ¿no? Que creo que en los últimos acontecimientos, donde él torea muy poco y muy escogido, y quizás creo que sería él mismo el único torero que fuera capaz de crear a lo mejor una revolución de este tipo, ¿no? De como ocurrió en Barcelona en la última corrida que se celebró allí. Y bueno, creo que la figura del torero deberían pensar un poco más en saber qué pueden hacer ellos, ¿no? Por hacer que el público vaya a los toros, ¿no? Porque ya digo, en esta parte que estamos hablando de toreros y de toros, normalmente siempre nos olvidamos del público, de nosotros. Y no podemos olvidarnos que nosotros somos súper importantes, pero súper importantes tanto como que yo no conozco un espectáculo más democrático como el toros. El público va, paga su entrada, asiste a una faena que hace un torero y decide soberanamente si cree que ha estado para cortar una oreja o no cortar una oreja. ¿Y cómo se manifiesta? Pues saca un pañuelo y pide y juzga de alguna forma si ese torero se le merece, y ese triunfo también va a condicionar pues que ese torero pueda torear no solo en esta plaza, sino pueda tener un triunfo que le abra otra puerta a otras plazas. Y con este salto que estoy haciendo del presente al pasado en continuo, no puedo olvidar o no quiero dejar pasar hacer una reseña a un acontecimiento del que se han celebrado hace unos días, 20 días aproximadamente. Se ha cumplido el centenario de la primera oreja que se cortó en esta plaza, la Maestranza. Y precisamente la cortó uno de nuestros protagonistas de la tarde. Fue para Joselito. Esto fue el 30 de septiembre de 1915, hace 100 años, y fue el toro Cantinero, un toro del conde de Santa Coloma. Y es curioso porque, y digo que el público es soberano, porque esa oreja significó mucho. Porque, bueno, antes el tema de conceder trofeos, pues no, o sea, el tema de las orejas es algo relativamente reciente también. Estamos hablando de que la primera oreja la cortó Joselito hace 100 años, y además la cortó de manera antiperiamentaria. Es decir, aquí en la Maestranza no se concedían orejas porque, según describió el crítico taurino Don Quijote, la Maestranza era el último baluarte antiojeril de la España taurina. La afición más selecta de Sevilla consideraba la tradición de no conceder orejas como un orgullo, sin ceder a lo que estimaba una estúpida y pueblerina moda. Es decir, que aquí no se daban orejas y fue el público quien de alguna manera decidió aquella tarde del 30 de septiembre de 1915 que se concediera esa oreja. O sea, que quiero decir con esto que las cosas cambian. Aquí no se daban orejas hasta que llegó un torero y el público decidió que había que darle una oreja y esa oreja se concedió, ¿no? Por supuesto, el presidente de aquella corrida era Antonio Filpo, abogado y concejal del ayuntamiento, que rompía con esa sagrada tradición. Pues a este señor lo quitaron del palco, ya no volvió a presidir nunca más, pero en la Maestranza siguieron dándose orejas. Es decir, que a este presidente lo quitaron, pero la Maestranza siguió dando orejas, ¿no? Y por supuesto, el siguiente en cortar una oreja en Sevilla no podía ser otro que Juan Belmonte, que es nuestro otro protagonista de la tarde. Y fue a vencedor, la oreja de vencedor, a un toro de Gamero Cívico. Pues ya, como ya os digo, esta anécdota o este efeméride, de alguna manera nos recuerda que, o sea, pues la importancia que tenemos nosotros como público y la importancia que tenemos y tenemos que hacer valer, ¿no?
porque ya digo, repito, creo que la fiesta de los toros es una fiesta sobre todo democrática. Y es una fiesta democrática que, por desgracia, en los últimos tiempos se está convirtiendo en todo lo contrario. Pero no precisamente por los aficionados, sino estamos asistiendo a una serie de, bueno, pues de acontecimientos que todos sabemos y todos conocemos, bueno, pues que sobre todo más virulentos en los últimos tiempos. España está muy convulsa en muchos temas y, lógicamente, pues la crisis también ha llegado a los toros y ha afectado a los toros, ¿no? Lo que pasa es que ya digo, el antitaurinismo que vivimos ahora mismo tampoco es un fenómeno nuevo. Esto no es algo que haya surgido ahora, aunque ahora lo vivamos con mayor preocupación, pero es algo que ha existido siempre. Paco Aguado lo refleja también en la biografía de Joselito, y bueno, pues ya en esta época que hablamos, en la generación del 98, ya había antitaurinos y sobre todo desde el mundo intelectual, ¿no? Había campañas antitaurinas de Joaquín Costa, lo secundaron Pío Baroja, Jacinto Benavente, Nobel Ramón y Cajal, Antonio Machado, que aunque asistía con su hermano Manuel de los Toros, también era antitaurino, Rubén Darío, Azorín, Blasco Ibáñez, Ramiro de Maeztu, Miguel de Unamuno. Sin embargo, esto, de alguna forma, luego se dio la vuelta. Es decir, todos estos intelectuales se acercaron, a medida que avanzó la historia del toreo, se acercaron a la edad de oro de la tauromaquia, y la gran mayoría de estos intelectuales fueron amigos personales de Juan Belmonte, y Juan Belmonte amigos de estos intelectuales, ¿no? Por ejemplo, Pérez Galdós fue padrino de boda de Machaquito, era buen taurino que acabó siendo padrino de boda de este torero. Valle Inclán y Pérez de Ayala fueron amigos personales de Bombita, y todos ellos al final acabarían apoyando el homenaje que los hombres de las artes y de las letras le tributaron a Juan Belmonte. Es decir, que esto de los antitaurinos no es algo que se haya inventado ahora, sobre todo unos cuantos antitaurinos animalistas, auténticos desconocedores de lo que es la fiesta de los toros, y sobre todo creo que tampoco es algo que se hayan inventado los políticos, porque es otra de las cosas que sufrimos. Y, por ejemplo, quiero señalar que en el año 1904 ya hubo, digamos que el espectáculo taurino en España estuvo amenazado con un intento del Partido Conservador de aplicar algo tan curioso como la ley del descanso dominical a las corridas en el año 1904. Es decir, en esa fecha todavía no se había implantado la semana laboral inglesa. Es decir, ¿qué pasa? Que como los domingos se descansaba, lo que intentaba este partido es que los domingos no hubiera toro. O sea, que imaginaros un domingo sin toro, un domingo